El juez de la Corte Superior de Justicia de Ventanilla y Puente Piedra, el juez de investigación preliminar, el doctor Romualdo Aguado, aceptó, amigos televidentes, la solicitud del Ministerio Público, del cual solicitó que se lleve a cabo una audiencia para llevarse a cabo el impedimento de salida del país de los funcionarios de Repsol, por existir los indicios contundentes del delito contra el medio ambiente. En este caso, el abogado de la parte imputada, los investigados, aceptó, se allanó, no estableció ninguna oposición, no interpuso ningún recurso de apelación, del cual el juez resolvió en el acto, el abogado Fernández Cuesta, declarándose fundada el impedimento de salida del país por 18 meses contra los siguientes funcionarios: Jaime Fernando Cuesta, gerente general de la refinería La Pampía y director ejecutivo de Repsol en el Perú, porque esta empresa, por si acaso, tiene muchas sucursales en diferentes países. Otro impedimento de salida del país para el jefe del terminal marítimo de la refinería La Pampía, el señor Renzo Tejada Mackenzie. También para Cecilia Posada John, gerente general del medio ambiente. Ante el derrame producido en la refinería La Pampía Sociedad Anónima Abierta. Quinto, sobre la posición de los investigados. Luego de la oralización del requerimiento de impedimento de salida del país, las defensas técnicas de libre elección de los investigados, en su representación y expresando su voluntad, manifestaron que no se oponían al requerimiento solicitado por la representante del Ministerio Público, señalando que sus patrocinados en ningún momento han tenido ni tienen la intención de fugarse y que, por el contrario, han proporcionado toda la información y las facilidades a los representantes de la Fiscalía, señalando además que los investigados iban a permanecer en el Perú colaborando con todos los actos de investigación. Sexto, análisis del caso concreto a resolver. En cuanto a la medida de impedimento de salida del país, debe tenerse en cuenta que la norma la define como una medida coercitiva distinta e independiente de las reglas de conducta fijadas en la medida de comparecencia con restricciones, dándole la misma regulación que la prisión preventiva, por lo que, como toda medida cautelar, debe presentar los presupuestos del fumus boni iuris, apariencia razonable de que el hecho denunciado revela las notas identificativas que lo califican como un hecho punible, de conformidad con los alcances normativos de un tipo penal concreto, de que el comportamiento, objeto de conocimiento por las agencias predispuestas, se encuentra caracterizado por los elementos que lo definen como una conducta típica. Y además, del periculum in mora o peligro en la demora, que importa una dilación excesiva del desarrollo de los actos procesales que pongan en riesgo los fines del procedimiento. Importa de forma concreta el peligro de fuga, sustracción de la justicia penal o de ocultamiento y disposición del patrimonio por parte del imputado, con lo cual se pondría en un serio peligro la materialización de los fines del proceso de cara a la justicia material y con respecto al derecho indemnizatorio de la víctima. Además, la medida debe sujetarse a los elementos de jurisdiccionalidad, provisionalidad, instrumentalidad y proporcionalidad. Asimismo, al haberse solicitado la medida en etapa de diligencias preliminares, nos remitimos a los lineamientos fijados en el acuerdo plenario número 03-2019/SIG-116, donde se señala que se puede imponer la medida de impedimento de salida del país para evitar el entorpecimiento de la averiguación de la verdad y de este modo asegurar la presencia del imputado, pero para su dictado es necesario acreditar el riesgo concreto de fuga o de desaparición. Además, debe de existir suficiencia de elementos de convicción, a lo cual se denomina principio de intervención inicial.
En el marco general establecido en nuestro Código Procesal Penal, con relación a las medidas cautelares que restringen derechos fundamentales, el numeral 3 del artículo 253 del citado Código señala que la restricción de un derecho fundamental solo tendrá lugar cuando fuere indispensable, en la medida y por el tiempo estrictamente necesario, para prevenir, según los casos, los riesgos de fuga, de ocultamiento de bienes o de insolvencia sobrevenida, así como para impedir la obstaculización de la averiguación de la verdad y evitar el peligro de reiteración delictiva. En el caso específico, tratándose de una medida que afecta derechos fundamentales, la representante del Ministerio Público ha expuesto los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan su pedido, detallando en forma razonada y fundamentada la forma en que concurren o confluyen los requisitos establecidos por la norma procesal, lo que le ha obligado a solicitar la medida cautelar personal en contra de los investigados. Uno de los presupuestos para imponer la medida coercitiva de impedimento de salida del país es que se impute delitos sancionados con pena privativa de la libertad mayor de 3 años. En el presente caso, dicha norma debe ser interpretada de conformidad con el criterio de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de la República, la misma que en la ejecutoria de fecha 30 de junio del 2015, emitida en la casación número 626-2013 Moquegua, en sus fundamentos 30º y 31º señala que la prognosis de pena implica un análisis sobre la posible pena imponer. Es claro que no solo tiene que ver con la pena legal fijada, sino con una valoración transversalmente con el principio de lesividad y proporcionalidad previstos en los artículos 4 y 7 del título preliminar del Código Penal y o de las diversas circunstancias, causas de disminución o agravación de la punición, fórmulas de derecho penal premial que podrían influir sobre la determinación de la pena final, que no necesariamente va a ser la máxima fijada por ley. Presupuesto que, a decir de esta judicatura, la fiscal ha cumplido con fundamentar en el presente caso, ya que a los investigados se les atribuye preliminarmente la comisión del delito de contaminación del ambiente, la misma que está tipificada y sancionada por el artículo 304 del Código Penal, cuya pena privativa de libertad es no menor de 4 ni mayor de 6 años. En tal sentido, a nivel de prognosis de pena, sí amerita imponer la medida requerida para evitar razonablemente el peligro de fuga y de obstaculización de los investigados. En relación a los actos de investigación, elementos de convicción presentados por la representante del Ministerio Público, que se viene efectuando en contra de los ciudadanos Jaime Fernández Cuesta Luca de Tena, Renzo Alejandro Tejada Mackenzie, Gisela Cecilia Posadas Young y José Gregorio Reyes Ruiz, y su presunta vinculación con el hecho imputado a nivel de diligencias preliminares, podemos señalar que se cumple con el principio de intervención indiciaria, ya que nos encontramos ante un hecho de apariencia delictiva, específicamente de un presunto delito de contaminación ambiental, por lo que se cumple con otro de los requisitos para imponer la medida coercitiva requerida, reiterando que existen razones plausibles para considerar que los investigados habrían cometido el delito por el que se les viene investigando. En tal sentido, nos reafirmamos en la convicción de que sí existe sustento indiciario en el estado de diligencias preliminares en la que nos encontramos, teniendo en cuenta además que posteriormente todo será objeto de acreditación en su oportunidad, con la finalidad de pasar a un estadio donde ya no se tratará de simples hipótesis o sospechas, sino de una acreditación mayor de los elementos de convicción. Finalmente, debemos precisar que los elementos de convicción que acompañan al requerimiento presentado y que han sido expuestos en audiencia pública virtual generan lo que se ha denominado la sospecha simple, la misma que habilita al Ministerio Público a aperturar diligencias preliminares necesarias para la indagación de la verdad. En relación al peligrosismo procesal, término utilizado por el doctor César San Martín Castro, este se concreta en cualquier acción que pueda realizar el imputado estando en libertad y que pueda de algún modo comprometer la tutela que se dispense en la sentencia
o la finalidad legítima del proceso. En el caso de las medidas coercitivas de una menor intensidad, la prisión preventiva, se imponen para evitar razonablemente el peligro de fuga y de obstaculización de la averiguación de la verdad, y cuando no se cumplen con todos los presupuestos, para imponer la prisión preventiva. En relación a este peligrosismo, coincidimos con la representante del Ministerio Público, en el sentido de que la conducta referencial de los investigados, por la facilidad y la continuidad de salidas fuera del país, ya que registran varias salidas al exterior del país durante los últimos 5 años, 2018 al 2022, evidenciaría de alguna manera un potencial peligro de fuga en este caso concreto. En cuanto al principio de proporcionalidad, la medida requerida por la fiscal cumple con los 3 subprincipios que lo informan. En tal sentido, tenemos que resulte idónea para alcanzar los fines constitucionales del proceso, como es la averiguación de la verdad, tal como se ha dejado establecido, pues se requiere el arraigo de los investigados en el territorio peruano, con la finalidad de cumplir con la realización de todos los actos de investigación que se han dispuesto. Del mismo modo, es necesario, en tal sentido, de que no existe otra medida a nivel de diligencias preliminares que pueda permitir alcanzar el fin constitucional. Finalmente, es estrictamente proporcional, pues en un test de ponderación, el derecho al libre tránsito de los imputados debe ceder frente al interés de la sociedad en la averiguación de la verdad, frente a los hechos graves que se vienen denunciando. Es decir, el derecho de la colectividad debe primar sobre el derecho personal de los investigadores. Por los fundamentos expuestos, este juzgado de investigación preparatoria transitorio de la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra Ventanilla ha resuelto lo siguiente. Primero, declarar fundado el requerimiento de medida coercitiva procesal de impedimento de salida del país por el plazo de 18 meses contra los siguientes investigados, quienes se encuentran identificados con sus generales de ley. No voy a mencionar las generales, simplemente los nombres. Los ciudadanos Jaime Fernández Cuesta Luca de Tena, Renzo Alejandro Tejada Mackenzie, Gisela Cecilia Posadas Young y José Gregorio Reyes. Segundo, ordénese, se oficie de manera inmediata al jefe de la División de la Policía Judicial y la Oficina General de Administración y Finanzas, Trámite Documentario de la Superintendencia Nacional de Migraciones para el cumplimiento, registro y conocimiento de las unidades policiales a nivel nacional de la presente resolución. Finalmente, mando que consentida o ejecutoriada que sea la presente resolución, se archiven todos los actuados conforme corresponde. Se notifique en este acto, representante del Ministerio Público. Conforme, señor juez. Representante de la parte agraviada. Conforme, señor juez. Representante de la Defensa Técnica del ciudadano Jaime Fernández Cuesta Luca de Tena. Conforme. Representante del de los ciudadanos Renzo Alejandro Tejada Mackenzie y Gisela Cecilia Posadas Young. Conforme, señor magistrado. Finalmente, representante del ciudadano José Gregorio Reyes Ruiz. Conforme, señor magistrado. Muy bien. En tal sentido, damos por concluido nuestra audiencia, siendo las 8:35, dándose por cerrado la grabación de audio y video y despidiéndome de todos ustedes. Ha sido un gusto tenerlos. Muy buenos días. Cuídense. Hasta pronto. Buenos días.